El 3 de marzo de 2025, el mundo del comercio internacional se vio en caos. Los mercados globales se tambalearon y las bolsas de valores experimentaron caídas drásticas, mientras los inversores intentaban comprender el impacto de una decisión inesperada. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una decisión que causó conmoción en todo el mundo, impuso un fuerte arancel del 25% a todos los productos importados de México y Canadá. Esta medida, anunciada en una conferencia de prensa llena de tensión, dejó a muchos preguntándose sobre las futuras relaciones comerciales entre estos países. Esta decisión unilateral, anunciada con la grandilocuencia característica de Trump, fue recibida con una condena inmediata y desató temores de una guerra comercial global. Los líderes mundiales expresaron su preocupación, mientras los analistas económicos debatían las posibles repercusiones a largo plazo. Trump, justificando la medida, señaló lo que llamó un flujo inaceptable de drogas e inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur de Estados Unidos. En su discurso, enfatizó la necesidad de proteger la seguridad nacional y la economía estadounidense. El expresidente, conocido por su postura de línea dura sobre la inmigración, afirmó que los aranceles eran esenciales para frenar el flujo de fentanilo, un opioide mortal que ha devastado comunidades en todo Estados Unidos. Trump argumentó que sin estas medidas, la crisis de opioides solo empeoraría. Trump culpó directamente a los cárteles mexicanos, acusándolos de ser los principales distribuidores de la droga, que se origina en China. Según él, los cárteles estaban utilizando la frontera sur como una puerta de entrada para inundar el mercado estadounidense con fentanilo. El aumento de las sobredosis y muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos, argumentó, exigía una respuesta contundente. Las estadísticas mostraban un incremento alarmante en las muertes por sobredosis, lo que subrayaba la gravedad de la crisis. Los aranceles, que cubrían más de 839 mil millones de dólares en bienes comercializados anualmente entre Estados Unidos y sus vecinos de América del Norte, se dirigieron a una amplia gama de productos. Esta medida afectó a industrias clave y generó incertidumbre en el comercio transfronterizo. Desde aguacates hasta automóviles, los aranceles amenazaban con interrumpir las cadenas de suministro profundamente integradas y aumentar los costos para las empresas y los consumidores a ambos lados de la frontera. Las empresas comenzaron a evaluar el impacto potencial en sus operaciones diarias. La decisión, considerada por muchos como una maniobra política diseñada para atraer a la base de Trump, causó escalofríos en la economía global. Los analistas financieros advirtieron sobre posibles recesiones y una desaceleración en el crecimiento económico mundial. La medida fue recibida con incredulidad y enojo en México, donde las empresas y los funcionarios del gobierno se apresuraron a evaluar el daño potencial. Las reuniones de emergencia se llevaron a cabo para discutir estrategias de mitigación. Los aranceles, argumentaron, no solo eran injustificados, sino también contraproducentes, y amenazaban con socavar años de cooperación e integración económica. Los acuerdos comerciales cuidadosamente negociados estaban en peligro de desmoronarse. El escenario estaba listo para una guerra comercial, y lo que estaba en juego era mucho. Las tensiones aumentaban y el mundo observaba con preocupación, anticipando las posibles consecuencias de esta decisión histórica. La respuesta de México al bombazo arancelario de Trump fue rápida y decisiva. La presidenta Claudia Sheinbaum, en un discurso televisado a la nación, condenó los aranceles como unilaterales e inaceptables. Sheinbaum, conocida por su comportamiento tranquilo y su enfoque mesurado, prometió defender los intereses de México y anunció una serie de medidas de represalia. México, argumentó Sheinbaum, había sido un socio dispuesto en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Señaló la extradición de 29 narcotraficantes de alto nivel a Estados Unidos y el despliegue de más de 10,000 soldados en la frontera como prueba del compromiso de México. Los aranceles, insistió, no solo eran injustos, sino que también se basaban en una comprensión errónea de las complejas realidades sobre el terreno. México respondió de la misma manera, imponiendo aranceles de represalia a una gama de productos estadounidenses. Los productos agrícolas, una exportación clave para varios estados de EEE-UU, fueron un objetivo particular.
La medida se calculó para infligir daño económico a la base de Trump y obligar al expresidente a reconsiderar sus acciones. Más allá de los aranceles, México también exploró barreras no arancelarias, como mayores inspecciones y obstáculos regulatorios, para frenar el flujo de productos estadounidenses a través de la frontera. El mensaje desde la Ciudad de México fue claro: los aranceles de Trump no quedarían sin respuesta. México, si bien estaba comprometido con una solución negociada, estaba preparado para capear la tormenta y defender sus intereses. La guerra comercial, al parecer, ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. Las consecuencias económicas de los aranceles de Trump fueron casi inmediatas. Los mercados globales se vieron sacudidos por la noticia, y los analistas comenzaron a recalibrar sus proyecciones. Los mercados financieros reaccionaron con volatilidad, con índices clave mostrando fluctuaciones significativas, mientras los inversionistas lidiaban con la incertidumbre desatada por la escalada de la guerra comercial. La tensión era palpable en las salas de operaciones de todo el mundo. El peso mexicano, un indicador de la salud económica del país, se desplomó a su nivel más bajo en años frente al dólar estadounidense. Esta caída reflejaba la creciente preocupación sobre el impacto de los aranceles en la economía mexicana. Moody's, la influyente agencia de calificación crediticia, emitió una severa advertencia. La agencia destacó los riesgos significativos que los aranceles representaban para la estabilidad económica de México. En un informe publicado poco después de que se anunciaran los aranceles, Moody's proyectó que la economía de México se contraería entre 0.5% y 1% en 2025. Esta proyección alarmó a muchos, ya que indicaba una posible recesión. La agencia citó la interrupción de las cadenas de suministro transfronterizas, la reducción de la inversión extranjera y el aumento de la volatilidad del mercado como factores clave detrás de la desaceleración proyectada. Estos factores combinados podrían tener efectos duraderos en la economía. Gabriela Siller, una destacada economista de Banco Base, pintó un panorama aún más sombrío. En su análisis, subrayó los riesgos adicionales que los aranceles podrían traer. Siller advirtió que si los aranceles se mantenían, México podría ver su economía contraerse hasta un 4% en 2025. Esta contracción sería devastadora para muchos sectores. Tal contracción, advirtió, hundiría al país en una grave recesión. Las consecuencias sociales y económicas serían profundas y duraderas. El peso, predijo, podría caer aún más, alcanzando un tipo de cambio de 21.5 pesos por dólar. Esto aumentaría el costo de las importaciones y afectaría el poder adquisitivo de los consumidores. Estos pronósticos subrayaron la precaria posición de la economía mexicana, que ya había mostrado signos de desaceleración antes de que se impusieran los aranceles. La situación era crítica y requería medidas urgentes. La economía de México había crecido un escaso 1.2% en 2024, muy lejos de las sólidas tasas de crecimiento de años anteriores. Este crecimiento lento ya era motivo de preocupación. Los aranceles, al parecer, habían llegado en el peor momento posible, amenazando con descarrilar la frágil recuperación de México. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, enfrentaban un futuro incierto. La guerra comercial iniciada por los aranceles de Trump representó una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y México. Estos aranceles no solo afectaron a las grandes corporaciones, sino también a las pequeñas y medianas empresas que dependen del comercio transfronterizo. Los dos países, unidos por la geografía y una compleja red de lazos económicos, habían sido socios comerciales clave durante décadas. Esta relación se había construido sobre la base de acuerdos y tratados que fomentaban el libre comercio y la inversión. Sin embargo, la era Trump había dado paso a un periodo de mayor fricción, con el comercio emergiendo como un importante punto crítico. Las políticas de la administración Trump buscaban renegociar estos acuerdos para obtener términos más favorables para Estados Unidos. El ascenso económico de México había estado estrechamente entrelazado con su relación comercial con Estados Unidos. La interdependencia económica entre ambos países se había profundizado con el tiempo, beneficiando a diversas industrias.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, implementado en 1994, había eliminado gradualmente la mayoría de los aranceles y otras barreras comerciales entre los dos países, lo que llevó a un aumento en el comercio y la inversión transfronterizos. Este tratado fue un hito que transformó la economía de la región. México se había convertido en una potencia manufacturera, exportando todo, desde automóviles hasta computadoras, a su vecino del norte. La industria manufacturera mexicana se benefició enormemente de la proximidad a Estados Unidos y de los bajos costos de producción. En los últimos años, México había superado a China para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos. Este cambio reflejaba no solo la cercanía geográfica, sino también la creciente competitividad de los productos mexicanos en el mercado estadounidense. En 2024, las importaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un récord de $505.85 mil millones, lo que subraya la profundidad y amplitud de la relación económica. Este récord fue un testimonio del dinamismo y la resiliencia de la economía mexicana. Sin embargo, esta relación comercial también había sido una fuente de controversia, con Trump acusando frecuentemente a México de prácticas comerciales desleales y manipulación de divisas. Estas acusaciones llevaron a una serie de disputas comerciales que complicaron aún más la relación bilateral. El déficit comercial de Estados Unidos con México también se había disparado a un récord de $171.19 mil millones en 2024, una cifra que Trump citó repetidamente como evidencia de que Estados Unidos estaba siendo aprovechado en sus tratos comerciales. Este déficit fue un punto de fricción constante en las negociaciones. Los aranceles de Trump, entonces, fueron vistos como un intento de reequilibrar esta relación comercial, incluso si eso significaba interrumpir décadas de integración económica. Estas medidas tuvieron un impacto significativo en las cadenas de suministro y en las empresas de ambos lados de la frontera.